Buenos días, tardes o noches a todo aquel que mire esto. Este video va para la asignatura de Historia del Pensamiento Psicológico a cargo del docente Carlos Rodríguez Núñez. Mi nombre es Hans Diego Vera Maripillán. Somos de la sección 1 en Psicología, en primer año, y en conjunto a mis compañeros Andrés Azócar Colián y Sergio Vergara Reyes, les vamos a presentar la teoría de la psicología analítica por Carl Jung. Pero antes de ir con el contenido en sí, vamos a presentarle nuestro índice, el cual está compuesto por el modelo de origen, en el cual está Carl Jung, la historia de este, la teoría de la psicología analítica, la cual está compuesta por varios conceptos, y por último nuestra conclusión. Vamos a comenzar con el modelo de origen. El modelo de origen que identificamos es el modelo psicodinámico. Este es un modelo creado en base a las ideas de Sigmund Freud. Este modelo es un conjunto de teorías que estudian cómo funciona la mente humana y los procesos inconscientes. El modelo psicodinámico nos habla sobre cómo la conducta está condicionada por fuerzas internas inconscientes y conflictos internos de la infancia. Este modelo se caracteriza por los conflictos psíquicos, los cuales surgen por impulsos inconscientes, estructuras mentales y principalmente el inconsciente, el cual lo vamos a desarrollar más adelante. Carl Jung encaja en este modelo ya que comparte las ideas de Freud, desarrolló el inconsciente y estudia los conflictos internos. Carl Jung, nacido en 1875 y fallecido en 1961, fue un psiquiatra y psicólogo suizo, conocido particularmente por ser el fundador de la psicología analítica. Su trabajo evolucionó respecto al psicoanálisis de Freud, con el cual había estrechado un lazo, pero se terminaron distanciando por circunstancias y diferencias teóricas. Jung en su vida aportó una visión mucho más amplia de la mente humana, como el inconsciente colectivo, los arquetipos y el proceso de la individualización. Jung fue un pensador integral para la psicología, no solo por sus teorías, sino porque también conectó la psicología con la filosofía, el arte, la religión y las culturas del mundo. Él no solo da a entender los trastornos mentales, sino que de igual manera de entender el crecimiento personal y el sentido de la vida. Jung estudió medicina en la Universidad de Brasilia, en la cual se especializó en la psiquiatría. En 1900 comienza a trabajar en el hospital psiquiátrico en Zúrich, bajo la dirección de Eugen, el cual era conocido por haber introducido el término de la esquizofrenia. En ese lugar, Jung desarrolla una gran habilidad para el estudio clínico en pacientes con trastornos mentales y Alzheimer. Jung, por su parte, admiraba las ideas de Freud sobre el inconsciente y la sexualidad y valoraba la profundidad de su enfoque clínico. Jung comenzó a desarrollar ideas propias que se distanciaban del enfoque sexual de Freud. En particular, Jung rechazaba la idea de que el líbido fuera únicamente una energía sexual y proponía una idea más amplia y simbólica de la psique. Estas diferencias marcan una evolución teórica y el distanciamiento con Freud. En 1913, Jung se separó oficialmente del círculo psicoanalítico de Freud. Esta ruptura fue profunda y dolorosa para ambos. Para Jung supuso una crisis personal, pero también el inicio de su propia versión de la psicología analítica y el inconsciente colectivo. Carl Jung, después de su ruptura con Freud, desarrolla su propia teoría psicológica, o sea, la psicología analítica. Esta se diferencia del psicoanálisis,
ya que la psicología analítica estudia los procesos inconscientes que afectan a nuestro consciente, mientras que el psicoanálisis estudia los conflictos inconscientes y lo que hacemos para evitarlos. Y mientras que Freud ocupaba la asociación libre para, por así decirlo, descubrir lo oculto en sus mentes, Jung ocupaba la asociación de palabras para comprobar si es que algún concepto desarrollaba algún tipo de carga emocional. Entre otras cosas, el enfoque de la psicología analítica es desarrollar la personalidad y la individuación. La individuación es un proceso en el que nos convertimos en un ser completo. En este proceso nos diferenciamos del mundo y de nuestros progenitores, reconociéndonos como un ente propio y único. Esto con el fin de volvernos totalmente autónomos e independientes. Este proceso consta de 5 puntos. El primero siendo el acercamiento al inconsciente. En este punto nos volvemos conscientes de nuestros impulsos, deseos, entre otros. Los siguientes 3 puntos se verán más a profundidad con mi compañero Andrés, pero resumidamente nos volvemos conscientes de estructuras mentales, como el ánima y animus, la sombra y el sabio, integrándolas en nuestro ser. Y el último punto es el final de la individuación. En este punto ya nos comprendemos a nosotros mismos. Se integran los opuestos y de lo que no estábamos conscientes en un inicio, logrando una psique integrada y pudiendo finalmente distinguirnos y separarnos del mundo. Esto que acabo de decir es técnicamente también el objetivo, ya que el objetivo de la psicología analítica es poder unir al consciente y al inconsciente. Esto con el fin de volvernos seres integrales. Pero ahora, ¿qué es el inconsciente? Eso lo veremos ahora. En cuanto a las bases para la psicología analítica, Carl Jung tomó como base algunas propuestas de Freud. Carl Jung desarrolló el inconsciente colectivo, pero esto en base al inconsciente propuesto por Freud. Para Freud, básicamente, el inconsciente son elementos con una carga emocional conflictiva, los cuales son reprimidos. No podemos conocerlos del todo, pero pueden afectar a nuestro comportamiento, a los sueños, entre otros. Con lo ya dicho, podemos ver que la psicología analítica y el psicoanálisis tienen bastante en común, porque como dijo mi compañero Sergio, Jung era aprendiz de Freud y tuvieron sus diferencias. Pero como también dije hace un rato, Jung tomó de base el psicoanálisis. Entre sus diferencias y similitudes está su enfoque. Mientras que Freud tenía un enfoque más sexual, Jung tenía un enfoque más espiritual. Freud creía que la sexualidad era la motivación de la conducta humana y que lo que mueve nuestros pensamientos, emociones y acciones son los deseos sexuales. Y si bien Jung no la negó, lo dejó en un segundo plano o hasta en un tercer plano. Él se enfocó más en una búsqueda del sentido. También buscaba el equilibrio, pues Jung se enfocó en darnos un sentido a nosotros mismos y de reconocer tanto el consciente y el inconsciente. Mientras que Freud veía los sueños como deseos reprimidos, mayormente de carácter sexual, Jung veía los sueños como mensajes del inconsciente, viéndolo como una compensación, por así decirlo, para equilibrar nuestra vida consciente, y también los valoraba para un crecimiento espiritual y un equilibrio. Y en cuanto al inconsciente, como lo ya dicho, Freud decía que el inconsciente eran deseos reprimidos y elementos con una carga emocional pues grande, vaya. Sin embargo, Jung desarrolló más este concepto, pero esto lo abordará mi compañero.
Una de las contribuciones más originarias y revolucionarias de Jung fue su teoría del inconsciente colectivo. Esta teoría representó una ruptura significativa con el pensamiento freudiano y expandió dramáticamente nuestra comprensión de la psique humana. Pero aquí llega la pregunta: ¿qué es exactamente el inconsciente colectivo? Para Jung, es la parte de nuestra psique que contiene memorias y patrones heredados de toda la humanidad. No son recuerdos específicos, sino tendencias innatas a experimentar la vida de cierta manera. Jung llegó a esta idea cuando notó algo sorprendente. Sus pacientes, sin importar su origen, producían sueños y fantasías y visiones con símbolos muy similares. Más asombroso aún, estos mismos símbolos aparecían en mitos y cuentos de culturas separadas por miles de kilómetros y años. De esto podemos sacar las principales características del inconsciente colectivo. Se puede decir que es universal, que existe en todas las personas, sin importar su cultura o ubicación geográfica. Se puede heredar, puede ser heredado. No lo adquirimos con la experiencia, venimos preinstalados con él. Es como si fuera una parte que nace de nuestro interior, lo tenemos preexistente en nosotros. También se puede sacar que es autónomo, funciona independiente de nuestra voluntad consciente. Y como última es creativo. Es la fuente primordial de nuestros mitos, religiones y arte. Para entenderlo mejor, podemos pensar en ello con algunas metáforas. Podemos pensar en el inconsciente colectivo como un vasto océano psíquico compartido, mientras que el inconsciente personal sería como un pequeño lago privado conectado a este océano. El inconsciente colectivo es el gran mar primordial que conecta a todos los seres humanos a un nivel profundo. También podemos decir que las olas y corrientes de este océano influyen en nuestros lagos personales, aunque no seamos conscientes de ello. Otra metáfora que se puede utilizar sería la del árbol. Si imaginamos la psique humana como un árbol, la conciencia sería como las ramas y hojas visibles, el inconsciente personal como el tronco, y el inconsciente colectivo como lo más profundo de las raíces que se extienden en el suelo, entrelazándose con las raíces de otros árboles, en un sistema subterráneo compartido. Según Jung, en el inconsciente colectivo hay ciertos tipos de habitantes que él mismo llamó los arquetipos. Si tomamos el inconsciente colectivo como un vasto océano, los arquetipos son las corrientes y patrones que lo estructuran. Son formas innatas de percibir y entender las experiencias humanas universales. De esto podemos sacar la pregunta: ¿qué son los arquetipos? Y según los arquetipos, son patrones o modelos primordiales que organizan nuestra experiencia. No son imágenes específicas, sino tendencias a formar ciertas representaciones. Jung los describió como posibilidades heredadas de representaciones. Es como si tuviéramos plantillas psicológicas para experimentar ciertos aspectos fundamentales de la vida. Como principales características de los arquetipos tenemos que son universales, son dinámicos, son emocionales y son paradójicos. Son universales porque aparecen en todas las culturas con variaciones superficiales. Son dinámicos porque tienen energía propia y aspectos tanto positivos como negativos. Son emocionales porque cuando se activan producen experiencias intensas. Y por último son paradójicos porque contienen y expresan contradicciones fundamentales. Bueno, ahora voy a hablar de algunos de los principales arquetipos que Jung reconoció
empezando desde el ánima y el animus. Estos arquetipos representan las polaridades internas de lo femenino y lo masculino que existen en cada uno de nosotros. El ánima es el aspecto femenino del hombre, es la imagen interior de lo femenino, formada por experiencias, intuiciones, emociones y símbolos arquetipos. Jung describió su evolución en 4 niveles: Eva, la mujer instintiva; Helena, la mujer sensual y estética; María, la figura emocional y espiritual; y por último Sofía, la mujer sabia e integrada. Por otra parte, el animus, en cambio, es el aspecto masculino en la mujer. También tiene un desarrollo que va desde lo físico y dominante hasta la autoridad intelectual y la sabiduría interior. Tendemos a proyectar el ánima o animus en nuestras parejas o personas que nos atraen, pero el trabajo profundo está en reconocer que esas cualidades también viven dentro de nosotros. Solo así podemos tener relaciones más conscientes y equilibradas, decía Jung. Y bueno, para continuar con estos arquetipos, ahora tenemos a la persona y a la sombra. La persona es nuestra máscara social, decía Jung. Es el rostro que mostramos al mundo, el personaje que representamos para encajar, agradar o cumplir con lo que se espera de nosotros. Podemos imaginarla como un traje, uno que nos ayuda a funcionar en la sociedad, y al igual que cambiamos de ropa según el contexto, también usamos diferentes máscaras según el entorno. No actuamos igual con nuestra familia que con nuestros amigos o en el trabajo. Es como tener varios perfiles de redes sociales, cada uno adaptado al público que lo ve. El problema surge cuando nos identificamos tanto con esa máscara que olvidamos quiénes somos detrás de ella. Jung lo expresó así: nada es más perjudicial para la personalidad que identificarse completamente con una máscara social. Cuando eso sucede, perdemos autenticidad y nos alejamos de nuestro verdadero ser. La otra sería la sombra. La sombra es uno de los arquetipos más complejos, pero también más reveladores, ya que representa todo aquello que negamos, reprimimos o rechazamos de nosotros mismos. Es como un cuarto oscuro donde escondemos nuestros impulsos, deseos, emociones o pensamientos que consideramos inaceptables, algo que no se vería correcto o aceptado socialmente. Pero aquí va lo interesante: la sombra no solo contiene aspectos negativos, a veces también oculta potenciales positivos que hemos reprimido por miedo, vergüenza o condicionamientos. Por ejemplo, una persona que siempre fue educada para complacer puede haber reprimido su capacidad de decir no, o su fuerza para defender sus propios límites. La sombra suele revelarse a través de las proyecciones, eso que nos molesta intensamente de otros. Muchas veces es un reflejo de lo que no reconocemos en nosotros. Como dijo Jung, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Integrar la sombra no significa actuar a base de nuestros impulsos, sino hacerlos conscientes. Al mirarlos de frente, ganamos libertad y autenticidad, decía Jung. Bueno, siguiendo con los tipos de arquetipos, tenemos al héroe y al sabio. El héroe es el arquetipo de la valentía, la superación y la transformación. Representa la parte de nosotros que lucha por crecer, superar pruebas y encontrar un propósito en la vida. Su historia sigue un patrón universal que aparece en mitos, cuentos y películas de todo el mundo. Es el famoso viaje del héroe descrito por Joseph Campbell. Este viaje incluye 3 grandes etapas: la partida, cuando deja su mundo conocido; la iniciación, donde se enfrentan desafíos y pruebas varias; y el regreso, cuando se vuelve transformado, llevando algo valioso para su comunidad. Este tipo de arquetipo vive en personajes como Hércules, Odiseo, o tirando a cultura general de la actualidad, Frodo, Harry Potter o Luke Skywalker, donde todos ellos abandonan la seguridad de su hogar o la seguridad en sí y se enfrentan a sus miedos, muchas veces simbolizados como monstruos o dragones, y regresan o con un elixir
un aprendizaje o una transformación que no solo cambia a ellos, sino también a quienes los rodean. El héroe encarna nuestra capacidad de enfrentar la adversidad, transformar nuestras debilidades en fortalezas y crecer más allá de nuestras limitaciones. Sin embargo, como todos los arquetipos, también tiene un lado oscuro. Puede llevarnos a creer que debemos salvar a todos, desarrollando un complejo mesiánico, o hacer que busquemos desafíos sin fin, incapaces de detenernos a disfrutar lo que ya hemos logrado. El verdadero héroe no es el que nunca tiene miedo, sino el que lo enfrenta. Es quien atraviesa su sombra y regresa más sabio, más humanos y más auténtico. Eso decía Jung sobre el héroe. Pero ahora, continuando con el sabio es el arquetipo del conocimiento profundo, la intuición trascendente y la guía interior. Surge cuando necesitamos respuestas que no podemos encontrar con la lógica. En los mitos y en los sueños aparece como el anciano sabio, el mago, el curandero o el maestro o el guía espiritual. En base a esta descripción podemos pensar en personajes como Gandalf, Dumbledore, Yoda o incluso Morfeo en Matrix. El sabio entrega una clave, una idea, un objeto mágico que nos permite avanzar en el viaje. Representa nuestra capacidad de reflexionar, de ver más allá de lo inmediato. Pero este tipo de arquetipo también tiene su sombra. Puede manifestarse como el falso profeta, el dogmático, el manipulador que se esconde tras una apariencia de autoridad. Por eso parte del trabajo psicológico consiste en discernir entre la verdadera sabiduría y la ilusión del conocimiento. Y continuando con los últimos dos arquetipos, nos encontramos con el arquetipo del padre y la madre. El padre es un arquetipo que representa la autoridad, la ley, la estructura y el orden. Es la fuerza que establece límites y define territorios, tanto físicos como conceptuales. A diferencia de la gran madre, que tiende a incluir y fusionar, el padre separa y distingue. Es el principio que nos impulsa a definirnos como individuos autónomos. Este arquetipo se manifiesta de muchas formas, como el legislador que establece leyes y normas, como el protector que defiende a su familia o comunidad, como el juez que evalúa y discierne, o como el líder que guía hacia metas y conquistas. Su lado positivo proporciona orientación, protección y un sentido de estructura en el mundo. Su lado negativo, por otra parte, puede manifestarse como tiranía, rigidez o frialdad emocional. En la mitología vemos este arquetipo en las figuras como Zeus, Odín o Yahvé. En la cultura popular aparecen en personajes como Darth Vader, que literalmente significa Padre Oscuro, o en figuras paternas autoritarias de películas y series. Nuestra relación con este arquetipo influye en cómo nos relacionamos con la autoridad externa e interna y cómo establece nuestro propio sentido de autoridad en el mundo, según Jung. Y por otra parte, la madre es uno de los arquetipos más antiguos y universales. Representa lo maternal en un sentido más amplio, la capacidad de nutrir, proteger, dar vida y transformarla. Es un arquetipo profundamente dual. Por un lado es la madre nutricia, protectora y amorosa, pero por otro lado puede ser la madre devoradora, sofocante y destructiva. Es tanto la diosa de la fertilidad como la bruja que devora niños en los cuentos. Se manifiesta en innumerables imágenes a través de las culturas, como Demeter en la mitología griega, Isis en la egipcia, la Virgen María en la tradición cristiana, o la misma Pachamama en las tradiciones andinas. También está presente en símbolos como la tierra, el mar, la luna, una cueva o un caldero. En general, todo lo que contiene, nutre o transforma está asociado con este arquetipo. Nuestra relación con este arquetipo influye profundamente en cómo experimentamos la nutrición emocional, la pertinencia y nuestra conexión con los orígenes. Y esos serían algunos tipos de arquetipos. Lo que podemos sacar de esto es que estos arquetipos no son siempre ideas abstractas, son fuerzas vivas, dinámicas, que operan en el fondo de nuestra conciencia y de nuestra inconsciencia. Nos hablan desde los mitos, los sueños, las historias y sobre todo desde nuestras propias experiencias diarias.
Comprenderlo no es solo un ejercicio intelectual, es una invitación a mirarnos más profundamente, a cuestionar las máscaras que usamos, a reconciliarnos con nuestras sombras, a reconocer las figuras internas que moldean nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro conflicto. Como decía Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Explorar los arquetipos es, en última instancia, un camino hacia la individuación, hacia convertirnos en quienes realmente somos, más allá de las expectativas, los condicionamientos o las heridas. Y aunque ese camino no es fácil, es profundamente transformador, porque cuanto más nos conocemos, más libres somos para vivir con autenticidad, con sentido y con alma. La sincronicidad es un concepto creado por Jung para explicar las conciencias cargadas de un sentido, donde un evento interno como un pensamiento, un sueño o emoción coinciden con un evento externo, sin que haya una causa lógica entre ambos, pero con un significado profundo para quien lo vive. No tiene causa directa y tiene un fuerte valor simbólico o emocional. Fue creada en 1952 junto a Wolfgang y aparece en momentos claves como crisis, decisiones importantes, transformación. Está conectado con el inconsciente colectivo y los arquetipos. Un ejemplo popular de la sincronicidad es una paciente que tuvo un sueño con un escarabajo dorado. Durante una sesión con Jung, un escarabajo similar aparece en la ventana. Esa coincidencia impacta profundamente a la paciente y a Jung. Carl Jung propuso su teoría de los tipos psicológicos en 1921, con el objetivo de explicar las diferencias individuales y en la personalidad, la percepción y la forma en que las personas se relacionan con el mundo. Estas combinaciones forman distintos tipos de personalidad. Él agrupó estas diferencias en dos dimensiones principales. Las actitudes, que se podría decir que es cómo dirigimos nuestra energía, se cataloga en dos. Introversión, personas que se enfocan hacia su mundo interior, prefieren la soledad y el análisis profundo, son reservadas y valoran el espacio personal. La extroversión, personas que se enfocan hacia el mundo exterior, son sociables, activas y disfrutan interactuar con otras personas. Y por otra parte también tenemos las funciones psicológicas, que es como percibimos y decidimos. Estas se dividen también en dos categorías, que está la percepción, que es cómo captamos la información. La sensación percibe la realidad de forma concreta y detallada, basada en sentidos. La intuición, que capta posibilidades, patrones, ideas abstractas y va más allá de lo evidente. El juicio, que es cómo tomamos decisiones. Pensamiento, usa la lógica y el análisis. Y la objetividad. El sentimiento, se guía por valores, empatía y relaciones humanas. Cada persona combina una actitud con una función dominante, lo que da como resultado los tipos psicológicos. Los tipos psicológicos se pueden catalogar en 8 tipos. El pensamiento extravertido, que se caracteriza por ser analista, objetivo y racional. El sentimiento extravertido, que es adaptativo, empático, social. La sensación de extrovertido, que es práctico, realista, experimental. Intuición extravertido, que es emprendedor, visionario. El pensamiento introvertido, que es reflexivo, independiente, teórico. El sentimental extrovertido es empático, poco hablador, resolvedor.
sensación introvertido, que es sensible, reservado, tranquilo. Y por último, intuición introvertido, que es soñador, creativo y previsor. La principal contribución de Carl Jung a la psicología fue el desarrollo de la psicología analítica, una escuela de pensamiento que amplió y en parte distanció del psicoanálisis freudiano. Su aporte más relevante radica en la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos. Según Jung, además del inconsciente personal, existe un nivel mucho más profundo y compartido por toda la humanidad, que contiene símbolos e imágenes universales, como el héroe, la madre, la sombra, el padre o el sabio, que manifiestan en sueños, mitos y expresiones culturales. También propuso el proceso de individualización, que mediante el cual un individuo integra los contenidos de su inconsciente para alcanzar la totalidad y el equilibrio psíquico. Con estos conceptos, Jung amplió la psicología al incluir dimensiones simbólicas, espirituales y culturales de la mente humana. Carl Jung contribuyó a la teoría psicoanalítica, ampliando el concepto de lo que sería el inconsciente con su idea del inconsciente colectivo y los arquetipos. Él redefinió el líbido como una energía psíquica general, no solamente sexual como creía Freud. Él introdujo el concepto de la individualización como el proceso de desarrollo personal. Además, incorporó aspectos simbólicos y espirituales, dando al psicoanálisis una visión más amplia y profunda de la psique humana. Para finalmente concluir, podemos decir que la teoría y los conceptos de Carl Gustav Jung ampliaron bastante la comprensión a la mente humana, más allá del enfoque que propuso Freud, que era netamente sexual. Vimos uno de los aportes más importantes de Carl, que sería el inconsciente colectivo, una base de datos universal, escondida en la psique humana. Propuso el proceso de individuación, el cual nos convierte en seres equilibrados entre el consciente y el inconsciente. Propuso conceptos como los arquetipos y la introversión y la extraversión, los cuales siguen siendo importantes en la psicología moderna. También nos compartió el valor de diferentes áreas como la religión, el arte, etc. en la psique humana. Y finalmente podemos decir que este psicólogo, psiquiatra, dejó un legado muy profundo en la psicología, la filosofía, el arte, entre muchas otras áreas, y nos ayudó a comprender al ser humano. Con esto podemos concluir nuestra presentación y esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.